Dear Javier, I just spoke to Juan after his conversation with you and am delighted to have found that you found the time to answer my questions. The transparency policy on your collection is very inspiring. Received much help from your knowledgeable and accommodating library staff. I'm not interested in a critique, but rather illuminating conversations. Several Basque institutions. I don't think I have all the data. Thinking in advance for answering all my questions. Where can I find? Is there one source? Publication. Best. Maria. Yoko Ono have a wind show sponsored by Heineken? Interesting. How does that work? Who gets to decide that? Do artists have a say? I mean, what if their work is totally against like a company like Heineken? Didn't she even win a fight with them at some point, a legal suit? Hello, Yulen. Real pleasure. Future investigations. Don't hesitate to contact me if you have any questions about my findings. I will just give you a Dropbox link to the data when I'm finished. Dear Maria, da-di-da-di-da, 2015, Rauschenberg, Kapoor. Email Nagora to check the spelling mistakes. Double check on Bellas Artes. Answer Rafael. Call Juan. What else am I forgetting? I must be forgetting something. Nagore, not sure if I understand this email. Can you translate it and send a thank you note on my behalf? You're the best. XOXO. Hi, Juan. I'm working on the data from San Telmo, and there are some things I know you will know, but I don't understand. I'm so sorry about the formatting. Input 175 so far, but now, since I have included Chilida, we'll likely go back and add people born after 1900 and not 1939 as we first thought. XOXO. Bonjour Maria, je reçus votre message et je vais l'envoyer à la responsable de collection du musée Saint-Telmo. Oh, très bien, très bien. Isaskun.
Ya les he dicho que no es frío. Buenas tardes, Arratsaldeon. Necesitamos estas luces tan fuertes, perdona. ¿Podrías bajar un poquito, por favor? Es que me pega justo en los ojos. Yo siempre me quejo de las luces. Siempre me quejo de algo, pero... Con esta pequeña performance, María presenta su catálogo, Memories of Future Identity, Memorias de identidad futura, que presentamos desde Espacio Reflex, un proyecto que venía de hace 3 años, de una residencia, un trabajo de investigación que nos llevó a todo el equipo, junto con Agore, en poquísimo tiempo a intentar recabar una idea, una imagen de lo que son las colecciones principales de arte contemporáneo en el País Vasco y ponerlo en una comparativa estadística con cierto toque de humor para que, de alguna manera, empecemos a hablar de un debate, de un discurso, de una idea. Quizás saber cómo se colecciona, cómo coleccionamos, para qué imagen vamos a dar en el futuro de lo que hoy en día creemos que es importante guardar. Thank you, María. Haré la traducción, humildemente. No soy traductor oficial, pero bueno, si tenéis algún problema repetiré ¿Quién habla inglés aquí, por ejemplo? Bueno. George. Bueno. Entre todos yo creo que ya nos arreglaremos. Gracias, Luisa, por venir a la mesa. Un placer. Luisa, escritora, creo que no hace falta presentaciones, nos ayudará a contextualizar también un poco el debate de esta primera intención de sacar este cuaderno a algo más concretamente cercano a hoy en día. ¿Dónde estamos hoy en día? ¿Qué ha pasado desde la investigación en 2015? Y cuáles son quizás las necesidades en las que tenemos que pensar sobre las colecciones. Lo primero que me gustaría decir, a María es un poquito cómo un artista plástica se le ocurre meterse en un berenjenal de estadística y si ella cree que viniendo de fuera se puede tener algún tipo de autoridad o puede ser una investigación fidedigna. How do you feel like coming from outside and taking a look to our collections, being an artist, visual artist? Being an outsider has its advantages and disadvantages. Ser una extranjera tiene sus ventajas y desventajas. I don't have any knowledge prior to coming. No tengo un conocimiento concreto de hacia dónde, de qué es lo que vengo a mirar. I don't know the history. I don't know the artists. I haven't seen the works. No he visto los trabajos, no conozco los artistas, no tengo ni idea. Ni la historia. And the history, yes. And I don't know the politics. Y no conozco la política. But that also means that I have no agenda and I don't have a different feeling whichever way the research goes. Y en ese sentido no tengo apriorismos, no tengo una mirada preconcebida. And so therefore, as an outsider, I can have a view of what like a little child sees. Y de alguna manera, desde esta distancia, pues me considero como una niña que ve por primera vez un paisaje o una escena. Why do you choose these collections? Why these collections? Why these institutions? Why contemporary art? ¿Por qué estas colecciones? ¿Por qué arte contemporáneo? ¿Por qué no otras? That is a very good question. We could look at historical artifacts, but the question that we were asking is, what is it that museums and other institutions are collecting now? Podríamos estar mirando a artefactos históricos, pero quizás eso no tendría el valor que podría tener estar observando qué es lo que hoy en día se colecciona para ser visto en el futuro. Because traveling exhibitions come and go, but things that we collect are here because we value them. Porque las exposiciones viajan, van y vienen, existen, pero lo que coleccionamos se guarda, se mantiene. And it is something that we value enough
for the next generations. Y que valoramos lo suficientemente como para pensar en las próximas generaciones. The institutions you asked which we chose were ones that varied in funding, that had different funding from public, private, and things in between. Las instituciones que ha elegido era porque recibían fondos de distintos públicos, privados y mixtos. Institucionales y privados. And that therefore we chose the institutions that we did. Y es por eso la razón que elegimos estas instituciones. It also allowed for seeing if different institutions and different funding models collect different things. Can you repeat? No, ya lo digo yo, para ver también cómo diferentes instituciones con diferentes medios de financiación coleccionan cosas diferentes. Mm-hmm. Gracias. Escaricas. Gracias, Luisa. Yo creo que la enjundia de este libro está sobre todo en el título. Yo creo, can you explain the title? Can you talk about this? The title is related to what I said earlier. Flashy shows that travel around the world or short-term exhibitions that come and go don't reflect what we value. El título tiene que ver un poco con lo que he dicho antes sobre los eventos que ocurren aquí y allá y la diferencia entre lo que es visual y lo que se mantiene después. Permíteme, Juan, yo lo diría de otra manera, ¿no? Dice que las exhibiciones, las exposiciones temporales van por aquí y por allá, pero solo esas colecciones que permanecen reflejan aquello que se valora, aquello que valoramos. Mm-hmm. And what these objects and images will do in the future is create an identity for the next generation of what is important. Y lo que esos objetos van a hacer en el futuro es crear una identidad para las nuevas generaciones, crear aquello que se considera importante. Digamos, están creando lo que se va a considerar en el futuro importante. And therefore, future memories. Y por lo tanto, memorias de futuro, memorias para el futuro. Mm-hmm. ¿Y por qué estadística? ¿Por qué no abordarlo desde otro punto de vista? Why do you use statistics and what data? How are you interested in data? ¿Por qué te interesa Because I like pain. No, joking. Dice porque me gusta sufrir. Es una broma. Statistics are an interesting approach, especially for a visual artist. Las estadísticas son un acercamiento interesante para un artista visual. Mm-hmm. But I am not a statistician. And so, as a visual artist, I don't have to be right. Pero no soy un técnico estadístico y como artista visual no tengo por qué estar en lo correcto, en lo certero. Acertar, digamos, ¿no? But statistics are one of those things that allow for data collecting and therefore later on allow for many different avenues of looking at something. They create a structure. Las estadísticas crean una estructura, permiten ver distintos datos, los datos sobre las colecciones y abordarlos desde distintas vías. And one other thing that I'd like to add is that I find that often these statistics will lead to certain conclusions that lead to conclusions. Algo que quiero añadir es que las estadísticas nos conducen a menudo a ciertas conclusiones. Some of them very funny. Algunas bastante divertidas o curiosas. For example, if you are to be most likely to be collected by the Guggenheim Museum in Bilbao, por ejemplo, si tu obra ha sido comprada para la colección del Museo Guggenheim de Bilbao,
you're likely to be a male Basque artist that happens to live in New York City. Es muy probable que seas un artista vasco, varón, que ha vivido en Nueva York. Esto es un tema divertidísimo, es cuando empezamos a hacer interpretación de conclusiones. Y en ese sentido hay un término del que nos ha hablado María, que es algo así como institutional expectations, expectativas institucionales. Ella nos va a explicar qué es. I will perhaps tell you how I started doing statistics in the first place. En primer lugar, quiere explicarnos cómo se inician las estadísticas. When I was in art school, I was told that I should make work about what I know, which is about being a woman and about being Polish. Cuando estaba en la escuela de arte le decían que tenía que hacer su trabajo, el arte, con aquello que sabía, es decir, en su caso, con ser mujer, algo relacionado con ser mujer y con ser polaca. But I don't understand why. Pero no entendía por qué. I mean, I wake up in the morning, I look in the mirror, I see a human being. Me levanto por la mañana, me miro en el espejo y lo que veo es un ser humano. Who is interested in very many things. Que se interesa por muchas cosas distintas. Bueno, ahora tú un poco. Okay. So I decided to look at works that were being shown, that were made by women, and what they looked like. That was one of my first statistics. So, una de mis primeras estadísticas fue observar trabajos de mujeres en exposiciones. And it did seem that most likely work that you would see would have the female body. It would be about gender. If you happen to have an ethnicity, it would be about your ethnicity. Y empezaba a aparecer como que si era un trabajo de mujer tendría que aparecer un cuerpo, o si era un trabajo étnico debía responder a una persona de una minoría étnica. Y abordar también cuestiones de género. And that is not to say that there weren't other works that weren't like that, but the majority, that's what statistics show. Y aunque no era todos los trabajos, sí que ocurría como una tendencia global en la mayoría. Las estadísticas indicaban que era la mayoría de los trabajos. And so I started wondering whether, and I called them institutional expectations. Y entonces me empecé a preguntar y acuñé este término de expectativas institucionales. Is it because as visual artists we go to museums and we see these kinds of works that we make them? ¿Es porque vamos los artistas a los museos y viendo los trabajos acabamos haciendo el trabajo que hacemos? Consciously or not? Conscientemente o no. Or how does that work? ¿O de qué manera se articula eso? Or is it that institutions collect a preferred work or we make a certain type of work? ¿O las instituciones coleccionan un tipo de trabajo o nosotros hacemos un tipo de trabajo que es coleccionado? And I think it's a good question for curators and artists to ask themselves for themselves. Y creo que es una cuestión que es propia para artistas y comisarios para hacerse a sí mismos. And to this effect, I found an answer for myself. Y en este sentido yo sí he encontrado una respuesta para mí. I decided not to ever apply for only women shows. Tomé la decisión de nunca responder a ningún llamamiento de exposición que tuviera como título solo para mujeres. Because if we are all to be equal, then it's about the work. Porque si hay si tiene que haber algún tipo de equidad o igualdad, que sea por la calidad de los trabajos. And many people disagree with me, and that's okay. Mucha gente No está de acuerdo con ella, pero le parece bien. todo está bien. There is room for all of our opinions. Hay espacio para todas estas opiniones y también, por supuesto, para las vuestras, empezando por Luisa, que está invitada para ir recontextualizando este pequeño trabajo, que espero que tengáis todos y todas. En caso que no lo tengáis, podéis pedirlo, porque bueno, hemos traído un número concreto, pero si os pasáis por Reflex,
alguien le falta, estaremos encantados de daros una copia. Entonces, Luisa, sí, yo quería, gracias. bueno, yo creo que a mí me ha parecido muy interesante y también la performance, precisamente para ponernos frente al hecho de que no hay neutralidad nunca, ¿no? Que las colecciones son el producto de elecciones, ¿no? A veces con distintos criterios. Yeah, it's the result of choices. Esa era dos preguntas. La primera, ¿qué idea global se hace de las instituciones culturales en nuestro país, en Euskadi, de museos y fundaciones? ¿Qué idea se hace? What is the global idea you make? About the Basque museums culture and Basque cultural institutions. Your I idea. I felt that there were that the support from institutions, and I know it's much stronger than in Canada. Tengo la sensación de que hay apoyo y que es bastante más presente que en Canadá. But that doesn't necessarily mean that that's the ideal either. Pero tampoco eso quiere decir que es el ideal. There was during the recession, there was a time where no works were being acquired. Durante la época de recesión, de crisis, hay un lapsus de 10 años donde no ha habido trabajos adquiridos. But I was quite impressed how many Basque artists were being collected by local institutions. Pero al mismo tiempo bastante impresionada de la cantidad de artistas vascos coleccionados en las colecciones del País Vasco. It is very tempting for institutions to collect a very well-known international name. Porque es una tentación muy grande para las instituciones solamente coleccionar artistas de renombre internacional, hacerse una colección, como se suele decir, a golpe de talón. It draws attention, it draws visitors. Atrae visitantes, atrae la mirada. So I thought that was a good thing. Y pienso que eso era una buena cosa. Otra cosa que me parece importante y que quisiera su reflexión es el hecho de que muchas de las instituciones y museos en el País Vasco están dirigidos por personas que permanecen en sus puestos muchísimo tiempo, a veces durante décadas. En la medida en que esas personas tienen capacidad de decisión, I'm going to translate it for you después, tienen capacidad de decisión, si no cree que eso condiciona una cierta uniformidad de criterios o una especie de poca variedad de criterios. The fact that responsibles of museums or institutions, cultural institutions, keep their charges for a very long time, sometimes for decades. Do you think how this has an impact or an influence on the decisions? It would definitely greatly affect decisions. You said earlier that none of us are neutral. It also it shows different things too. It shows trying to find the right word. Let me translate the first part. Dice que naturalmente eso tiene un impacto, ¿no? Porque como comentábamos hace un momento, no hay nada neutral, no hay nada neutro. Also, it depends if you have more voices. So when things change, not too fast, because having a different director every year would be a tragedy as well. Dice que cuando se tienen distintas opiniones, porque las cosas cambian, que no tienen que cambiar demasiado rápido, porque tener un director cada año también sería una tragedia. Then you have room for growth. Cuando, vuelvo a lo que decía al comienzo, cuando hay esos diferentes criterios, hay espacio para el crecimiento, para que las cosas crezcan. The people in the institution feel the energy of the new person, and there is room for slightly different directions. Las personas dentro de la institución sienten la energía de esa nueva dirección y hay espacio para ensayar nuevas vías.
Thank you. Bueno, no he hecho el protocolo, no he agradecido suficiente a todas las personas que han participado antes de pasar a las preguntas y daros la opción a seguir cuestionando o interpretando el libro. Quería agradecer especialmente a Chomin, que es la persona que ha hecho el diseño, porque, bueno, es para utilizar también la anécdota, nuestra base de datos medía 8,75 metros de largo, con una tipografía creo que era 9, lo mínimo. Eso quiere decir que para sacar este PDF, bueno, tuvimos que hacer una labor realmente asombrosa de congeniar datos. Os da un poco también la dimensión de lo que ha tenido que procesar María para empezar a simplificar y hacer estos gráficos que podéis ver en el cuaderno. Y también, por supuesto, a la Diputación, que es la que también ha permitido que esta pequeña edición se haga y la podamos comunicar, y que este debate salga a la luz de una manera pública, que es lo que tiene que ser. Estamos hablando de fondos públicos y exposiciones públicas también, aunque hubiera financiaciones privadas a veces. Y con ese agradecimiento, abrir un poquito a las preguntas que queráis. Seguimos hablando, sí. Espera, Jorge, espera por favor el micrófono. Thank you very much, Maria. I want to ask you if you can give us an impression about the private and the public institutions. If you feel that is any important difference, and on the other hand, what would you recommend us to improve? As an outsider, what do you have from outside that you can translate it to here, and it's a good something we can do it better? Jorge le pregunta si qué diferencia percibe entre las instituciones privadas y las públicas, y en un segundo momento ella, como alguien que tiene una mirada exterior, ¿qué nos puede decir para mejorar, ¿no? ¿Qué aspectos podríamos mejorar? Supongo que te refieres a este ámbito de cultura y las colecciones. To answer the first question, each institution collects a very different work. Cada institución colecciona trabajos muy diferentes. What's interesting is that the actual physical space, the architecture, I believe sometimes dictates what works can and cannot be collected. Dice que lo que cree es que el propio espacio físico, la arquitectura, muchas veces determina qué se puede y qué no se puede coleccionar. It makes sense that smaller institutions collect two-dimensional works. Es lo que supone que las instituciones más pequeñas tiendan a coleccionar obras bidimensionales. And not big ones. Y no de gran tamaño. That's one of the things. Esta es una de las cosas. I don't live here. I don't have advice. I would really just be very happy if this publication inspired you to find what you'd like to improve and make it happen. Dice que ella no vive aquí y por lo tanto no tiene consejos que dar, pero que sí le haría muy feliz que el resultado del trabajo que presenta hoy nos resultara inspirador, ¿no? Para ver qué cosas y cómo podemos mejorar. The institutions should, especially publicly funded ones, should represent you. Las instituciones, especialmente aquellas que reciben dinero público, tienen que representarnos a todos. Bueno, al hilo de lo que está diciendo, ayer se hizo una pregunta en el Artium, también muy cercana a lo que estás diciendo, y se planteó si no se podría hacer una imagen general de cada una de las simplificaciones, si no se podría resimplificar de todas las colecciones a una sola tendencia, también para seguir comprendiendo cuál sería un poco la síntesis de todo este trabajo. Pero yo creo que es algo que podemos, esto es como una tarjeta de visita, un inicio de una conversación, y creo que es de las instituciones de donde tiene que venir esa petición si realmente se quiere continuar, descubrir, hacer público, debatir, y quizás que los ciudadanos también tengan algo que decir al respecto. Yeah.
If you don't mind, I would like to go back to gender issues. Sure. And you have said that you don't want to, I understand that, you want to apply to only women shows. But after reading your book, one can imagine that the majority of our institutions are not only men shows, but very close to that, to this. Le he dicho que me gustaría volver un poco a las cuestiones de género, ¿no? Nos ha dicho hace un momento que ella no quiere participar en exposiciones o eventos solo de mujeres artistas. Y mi comentario era que leyendo su libro lo que en cambio parece es que en la mayoría de nuestras colecciones son casi solo de hombres. No exactamente así, pero bastante cerca de just men. I will play devil's advocate. Pardon? I will play devil's advocate. I will take an opposing, sí, just for que ahora discussion. Que ahora va a tomar la postura opuesta. De abogado del diablo, sí. There's a difference between collections and what's in collections and visibility of works. Dice que no es lo mismo las colecciones y lo que hay en las colecciones que la visibilidad de los trabajos. Most collections, most of the objects in collections are unseen. Muchas de las obras que están en las colecciones son invisibles, no se ven o no son vistas. So if you, I don't know why I'm bringing Guggenheim again, but if you go there, you will see Louise Bourgeois, Maman, huge outside. That's a female artist. Si vas por volver al Guggenheim y ves la moda de Louise Bourgeois gigante a la entrada, ¿no? And a very famous work. Es una obra famosa. In the atrium, you will see Portuguese artists' huge textile pieces hanging everywhere. It's in several rooms too. Sí, y en atrium ves grandes obras textiles también en diferentes espacios de una artista portuguesa. And this is just a time and space where we're seeing much more all-women's shows that go traveling around ever since El Centre Pompidou. Let me, I don't know if I have understood correctly. This is that you see these works more than... No, I'm just saying that I'm saying that they're there. And visibility, just because in my statistics it'll say more men's works was bought. But they are more visible there than in exhibitions, for example, only women. I'm not sure I understand what you're saying. Sí, I think creo que ya he entendido. Dice que pueden tener, aunque haya menos mujeres en esos museos, tiene el trabajo una visibilidad que pueden no tener en una exposición solo de mujeres, él, por ejemplo, en el Centro Pompidou. But I'm playing devil's advocate to start a conversation here too, because the truth is that women are definitely less likely to be collected at this moment. But that there could be many reasons for that as well. I'm not going to try and judge it. Dice que va a volver a hacer de abogado del diablo, pero que es verdad que las mujeres tienen menos posibilidades de ser, obras de mujeres ser compradas para las colecciones, que es posible que haya muchas razones para ello, no va a juzgarlas. When I was graduating sculpture installation, there was only 2 men in my year. Cuando ella estaba estudiando escultura e instalaciones, había solamente 2 hombres en su curso. And 28 women. Y 28 mujeres. Right now, only the 2 men and I, from my year, are producing work. En este momento, solo de su promoción, solo ella y los 2 hombres están produciendo, creando obra. Most of the women I went to school with decided to have families, decided to work on movie sets, decided to do other things.
Muchas de las mujeres con las que estudió decidieron tener familia o dedicarse a trabajar en platos cinematográficos, etc. So I don't know if there's a simple answer to say museums make a point of not buying women's work. Dice que no sabe si se puede decir que los museos tengan una línea o una política de no comprar obras de mujeres. Artre's new exhibition at Artium is showing 20 women, I think, and only 3 men in that exhibition alone. En la exposición actual del Artium hay 22 women. I don't remember the numbers, but más it's de 20 women and 3 men or something like Más de that. 20 mujeres y tres hombres. And that is it was in the curatorial statement that was what they wanted to do. Y estaba en el principio, digamos, del comisariado el decir eso es exactamente lo que queremos hacer. Tenemos una pregunta ahí. Sí, no te preocupes. Ya la va a traducir. No, Juan. bueno. No, que ya que tenemos el librito, creo que todavía no hablamos de los temas. Y me gustaría que explicaras un poco estos gráficos. Porque veo que no en todos están los mismos, ¿no? En algunos figura arquitectura, en otros no. O sea, symbols, body, nature, architecture. ¿Cómo llegaron las gráficos. categorías a ser lo que son, no? Algo así. Sí, yo no Talk entiendo. about the different categories. Yes. Si los azules, ¿qué museo tiene más de un tema que de otro? Y sería bueno tener a alguien de esas instituciones que nos expliquen cómo eligen las obras, pero bueno. Pero eso, los temas, ¿no? Un poco. It'd be nice to have the people in the institutions to know how they choose those categories, but you can explain how you came to the categories. I will explain how I came up with the categories. Yo explicaré cómo he llegado a estas categorías. It was both planned and organic. Es al mismo tiempo planificado y orgánico. We were looking at things like size, En un principio miramos cosas sencillas como la medida, the medium, what it is that we're seeing, cuál es el formato, and then we wanted to know what the topic y después el tema and the content. y el contenido. So when you start looking at images, you say, is it, let's say we're talking about paintings and photography, is it an abstraction or does it have reality in it? Y de esta manera, sea fotografía o pintura, nos hacemos las preguntas de ¿es abstracto? ¿Es figurativo? Does it have people in it? ¿Hay gente? Does it have landscape? ¿Es un paisaje? Does it have architecture? ¿Hay arquitectura en la imagen? So some of the top topics came up like that Muchos llegaron de esa manera, because those are the things that we're used to seeing in images. porque es lo que veíamos directamente en las imágenes. But as I was doing research specifically into Basque work, Pero como estaba haciendo un trabajo específicamente en las colecciones vascas, one of the things that came up very often was death. una de las cuestiones que llegaba a ser importante en los temas era la muerte. And this needed to be a category Y por ello, este tema se convirtió en una categoría. because if I insisted on the original one, I wouldn't acknowledge what was happening here. If you had insisted, On not Sí. adding those categories? Si hubiera insistido en las categorías iniciales, eso no hubiera podido aparecer. I hope that answers your question. Espera que que sí. eso haya respondido a tu pregunta. I don't see death in any of those. I read symbols, body, objects, abstraction. Another one. Digamos, la idea es que ella tenía unas categorías iniciales y luego, en función de lo que veía que era importante, añadía unos aspectos u otros, ¿no? So you know how there's these drawings at the end, like Al- at the end of each section? al final de cada sección hay unos dibujos. So if you look at them, then you will see, oh, I see there's symbols, there is nature,
there's barely any architecture here, and the body is here. So the small amount of architecture means that it's not actually included in the image, but the body and the nature is. So I'm not sure if that helps. So the majority of this image, for example, is supposed to be symbols and nature, and the body is the third most important aspect of this particular chart. O sea que en el caso de la colección de BBVA, como puedes ver en la imagen, arquitectura no tiene incidencia, por lo tanto en la imagen lo que se representa es algo simbólico que hace referencia al cuerpo y la naturaleza. Eso es decir también que estos dibujos los ha hecho ella con la idea de simplificar o dar una imagen visual a los datos. Absolutely. Clarity is everything. Me gustaría preguntarle ahora otra cosa, ¿no? He hablado de la importancia de los artistas vascos en las colecciones y mi pregunta sería si a través de las colecciones y de esos artistas presentes cree que puede hacerse una idea de nuestro país, y si es así, ¿qué idea se hace del País Vasco, de la gente que vivimos aquí? My question is, through the collections in our institutions and through the fact that there are many Basque artists in these collections, can you have any idea of what our country is and how we are? What is the feeling or the portrait of our country you get through the collections? I see a culture that has really fought greatly to maintain its culture. That's the first thing. Dice que la primera cosa es que le parece que es una cultura que está empeñada en mantener su propia cultura. But not just politically involved. Very connected to nature and the actual landscape of the place. Dice que no se refiere a un compromiso político, sino a una relación muy estrecha con la naturaleza y con el entorno circundante, natural. A culture that is both spiritual, una cultura que es espiritual, and also intellectually interested in questions about existence. E intelectualmente una cultura interesada en interrogarse sobre la existencia. But not all just serious, because there's a sense of humor in all of it as well. Dice que no del todo serio porque también hay sentido del humor. Eso me sorprende. I'm a little surprised about this sense of humor, pero ella percibe que hay sentido del humor. El catálogo es prueba de ello. Sí, que percibe que esa preocupación existencial puede convivir con el humor. But this is what I take from looking at the artworks. Eso es lo que ella extrae de observar, de mirar, de analizar las obras de arte. So we can say the artists have humor. Que los artistas por lo menos sí que tienen humor. Yeah. Bueno, algunos no. Okay. ¿Alguna pregunta más? ¿Más preguntas por ahí? ¿Se anima alguien? En la performance que nos ha presentado aparecían los mensajes que ella enviaba. Me gustaría que nos hablara un poco de lo que ella recibía y si la colaboración y la transparencia ha sido importante. So, in your performance, very interesting, by the way, we have seen your messages. But what about the messages you got? Are the institutions very collaborative, a lot of transparency, very open to your questions? Depends on the institution. Depende de las instituciones. Some institution had great resources, publications, or resources online. I have to say librarians were, for most institutions, the librarians were incredible resources. Dice que hay instituciones que tienen muchísimos recursos.
que tienen muchas publicaciones, muchos recursos online, y que quiere subrayar que ha tenido una enorme colaboración de los bibliotecarios de esas instituciones. And because I wasn't alone doing this research, I had Nagore and Juan helping me out. If things weren't available, there were times where they would know the work intimately if I had no access to seeing them. Dice que no estaba sola haciendo el trabajo, tenía a Nagore y tenía a Juan, entonces a veces ellos conocían los trabajos íntimamente y ella no tenía acceso directo a esos trabajos. But for example, BBVA, what they sent us was almost impossible to analyze. Pero en el caso de BBVA, por ejemplo, ha sido casi imposible analizar. And I'm sure that has changed because they were planning on having an online presence in the future. Dice que eso cree que va a cambiar porque están planificando tener una presencia online. It was just a moment in history, that's all. Eso fue simplemente un momento en la historia en el que sucedió lo que ha comentado. Tenemos otra pregunta. Como quieras, como quieras. Ya ves que aquí nos arreglamos. Do you think this is your final work, or it's simplified, it's a synthesis, una síntesis? No, I hope that this is a beginning. That the beginning. No, because Le pregunta si este es el trabajo final o es solo un resumen de su trabajo, y ella contesta que no, que espera que sea solo el comienzo. No, because I wonder whether the institutions, reading those sort of conclusions, maybe this could guide them for next acquisitions, no? Mm-hmm. Or we are lacking of that type of themes, and maybe so we should incorporate more works of that type. La reflexión es que tal vez las instituciones, leyendo, teniendo ese documento en la mano, pueda servirles ese documento de guía para orientarles en el futuro, en futuras adquisiciones. What do you think? I think that's for I want to say comisarios, for curators and museum directors and other people to decide which direction they go, but be very conscious of where they're coming from. Sí, dice que es para comisarios, para directores de instituciones, para todas las personas que tienen decisión, que sean conscientes de dónde vienen, de cuál es la realidad. How have they accepted or received your work, your book? We were at Artium yesterday. Le he preguntado cómo han recibido el libro. Which is one of the institutions that was represented in the book. And there was already conversation about possibly starting to, I was told that there would be a follow-up with more questions about the project. And so I think it sparked a conversation, and that's the most important thing. Dice que, hablando por ejemplo del Guggenheim, ¿no? Que es como si la conversación pudiera continuar, ¿no? Están viendo la posibilidad de que haya un seguimiento con nuevas preguntas, ¿no? Sí. No, pero es para que graben arriba. Have you seen any examples of crowdfunding in the Basque Country institutions? Or? Le pregunta a Jorge si ha visto algún ejemplo en esas instituciones de crowdfunding. Yes, in the way that citizens take more part in the decisions of which the acquisitions they want, or what are the artists they want to see or maintain in the or have in the collections. Como manera de permitir que los ciudadanos tengan mayor participación a la hora de decidir qué colecciones quieren, qué artistas quieren que se incorporen a las colecciones. I like that idea. Dice que le gusta la idea.
Is there any example of crowdfunding or collaboration of very small private capitals in? When I was doing the research in 2015, there wasn't. Dice que le he preguntado si hay crowdfunding o participación de pequeños capitales y dice que en el momento en que ella estaba haciendo la investigación no existía. But it could have since. Are you interested, by the way, in private collections? Yeah. Have you seen in the Basque Country? Le pregunto si le ha interesado las colecciones privadas, si se ha visto alguna. I would love to see private collections. In fact, I just went to Recalde, and there is a wonderful exhibition. I wish I had the name written down right now. Glutinus Mundi is the title of the exhibition, and it is curated from a private collection of a local architect from here. And the exhibition was most wonderful, and I, in fact, inquired with Juan if there would be a chance of looking into a private collection. It would be wonderful to compare these findings and private collections. Dice que en la Sala Recalde ha visto una exposición que está maravillosa, que está hecha a partir de la colección privada de un arquitecto bilbaíno. Y que me le preguntó a Juan si podía tener acceso a colecciones privadas y que a ella le encantaría para ver precisamente las diferencias que puede haber entre una colección particular y una colección institucional. This is the history of museums. The original museum was a place where people who had large collections would be able to put them to show them to their friends. Sí, dice que este es el origen de los museos, ¿no? Que antiguamente el museo es el lugar donde las personas que tenían grandes colecciones podían presentarlas para que las vieran sus amigos. And the fact in the States, for example, many museums are formed. The Guggenheim Foundation. Yeah. Fernando Garatek is the name of the collector, whose wonderful work I saw at Recalde. Dice que Fernando Garate es el arquitecto cuya colección vio en la Sala Recalde, ¿no? Y yo comentaba que en el origen de muchos museos americanos están donaciones de colecciones privadas, ¿no? Peggy Guggenheim. Peggy Guggenheim, por ejemplo, sin ir más lejos, pero en muchos sitios en el origen está el Museo de Arte Contemporáneo de Milwaukee, por ejemplo, que es, digo porque, ¿cómo se llama este arquitecto? No, Carvajal me sale. No, el de la pasarela de Calatrava, me salía. Que siempre, Calatrava siempre tiene tantos problemas con algunas de sus obras. La reforma del Museo de Milwaukee de Calatrava es espectacular y por decir algo positivo, ¿no? The architecture of the museum was Calatrava, very controversial architecture in Spain, but the museum is great in Milwaukee y está basado esencialmente en coleccionistas, una pareja de coleccionistas privados que donan sus fondos y se construye el museo a partir de ahí. En muchos sitios, in many places, is the origin of many museums. And not to mention, people with large collections often, after they pass away, leave it to an institution. Y por no mencionar que hay personas con grandes colecciones que cuando mueren las donan a museos. Well, some before as well. Yeah. Pues bueno, yo os propongo que sigamos la conversación en otros foros, podemos ir a tomar algo y... ¿Las invitas? Why not? Me pincho potengros, ¿verdad? Bueno, en cualquier caso, gracias María por estar y gracias a vosotras y a vosotras. Gracias Luisa. Eskerrik asko. Vale. I'm going to change quickly. This I'm not dress. in a hurry, I was just hot. No, I'm hot here too, and it's